Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Estamos poquitos, pero ya estamos en condiciones. Ya estamos por hacer quórum. Bueno, vamos a esperar unos minutitos y luego vamos a iniciar la clase con los que estemos. Generalmente los viernes luego cuesta más que los muchachos se conecten porque esta es la hora en la que da gusto hacer un after office o algo así. Estamos tres.
Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Encaminar ahí, ¿verdad? Hola, profe, buenas noches. Lucía, yo creo que no doy cuarto. ¿Pueden silenciar sus micrófonos, compañeros? Sí. Bueno, ¿algo que quieran recordar o repasar de la clase de ayer para entrar en tema? Profe, ¿vos podés silenciar el micrófono de los demás participantes, por favor? Sí, en cuanto vea quién es, le voy a silenciar. Ya le estuve silenciando a algunos. Gracias, profe. ¿No le sacaste ninguna copia para vos? Ahí está. Pasa que algunos parece que están trabajando todavía, entonces eso es lo que está pasando. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario antes de que arranquemos la clase? Bueno, voy a presumir que no hay preguntas entonces porque nadie habla. Hoy hacemos la reunión por Zoom porque estaba teniendo problemas con el Meet. Entonces, para ya no tener problemas directamente, estoy usando esta plataforma. Estábamos hablando en la clase anterior, hablamos de lo que es el acto administrativo, hablamos de las fuentes del derecho administrativo y ahora nos toca mencionar lo que son los principios generales del derecho administrativo. Y acá hay muchas cosas interesantes que mencionar. Empecemos. En primer lugar, vamos a repasar brevemente el concepto de fuentes. Gordillo, que es un autor de derecho administrativo muy importante y al mismo tiempo tiene la característica de que él comparte sus obras por internet de manera gratuita. O sea, todos podemos acceder a sus obras sin más requisito que buscar en Google y descargar sus libros. Encima tiene el PDF que se puede copiar, o sea, muy bueno. Bueno, Gordillo decía que las fuentes del derecho administrativo son la Constitución, en primer lugar, y no puede ser de otra manera, porque la Constitución, que es la que establece la estructura de todo el Estado, es el que naturalmente va a ser la primigenia fuente del derecho administrativo. En segundo lugar, él pone a la ley. Ahí está. Bueno, pone a la ley, luego pone a los reglamentos como fuente del derecho administrativo. Habla también de los decretos leyes, pero en Argentina tienen decretos leyes, en Paraguay a partir de la Constitución de 1992 ya no existe la figura jurídica del decreto ley, entonces nosotros no lo podemos mencionar como fuente del derecho administrativo en Paraguay al decreto ley. Y los reglamentos, con los diferentes tipos de reglamentos que existen. Ahora bien, esas son entonces las fuentes, aquello que hace surgir las normas de carácter obligatorio. Vamos a hablar ahora de un tema importante que son los principios del derecho administrativo. En primer lugar, tenemos que ver qué es un principio. Pues esta es una de las palabras
más mal utilizadas del léxico jurídico. Generalmente el autor, cuando no sabe cómo llamar a algo, le llama principio de. O cuando no tiene manera de justificar un argumento, dice, en virtud del principio de café con leche, en virtud del principio de miel con limón. Es una de las palabras más mal utilizadas en el léxico jurídico, sobre todo en materia procesal. En materia procesal, la perversión de esta palabra es tal que de verdad nadie sabe qué son los principios. Ustedes, colegas, verán cómo, por ejemplo, los autores de derecho procesal dicen principio de oralidad. Eso no es un principio, como dijimos en la clase anterior. Principio de inmediación, mentira, no es un principio, es una regla técnica de la actividad de procesar. Como que el proceso se hace mediante reglas técnicas, la inmediación es una forma de procesar, es una regla técnica, se hace de una manera para que el juez esté en contacto con las partes. Entonces no es principio de inmediación, es regla de inmediación, regla técnica de la actividad procesal. Sin embargo, la imparcialidad del juzgador es un principio porque no se puede admitir ningún tipo de proceso en el cual el juez no sea imparcial. Bueno, lo que les quiero decir es que la palabra principio está mal utilizada o al menos se extendió demasiado el uso de esa palabra para significar demasiadas cosas. Como vimos en la clase anterior, acá tenemos un problema de multivocidad. Significa demasiadas cosas. Bueno, pero vayamos al tema específico. ¿Qué son los principios? Celso Bandeira de Melo nos dice que el principio es un mandato nuclear, núcleo, de un sistema, la base verdadera del sistema. Es la disposición fundamental que se irradia sobre diferentes normas conformando su espíritu y sirviendo de base para exaltar la comprensión e inteligencia. Exactamente por definir la lógica y la racionalidad del sistema normativo. Es la que le confiere la tónica y le da sentido armónico. Esto entonces, Celso Antonio Bandeira de Melo. Principio entonces es mandato nuclear de un sistema. Mandato que sale de la esencia misma del sistema. Eso es un principio. Los principios son los valores más relevantes del orden jurídico administrativo. Es la base del sistema normativo que informa el derecho administrativo. Hay que tener en cuenta una cosa, hay que recordar una cosa, lo que nos enseñaron en el primer curso o si quieren en el primer semestre de la facultad en introducción al derecho cuando se habló de principios generales del derecho. Se definía a los principios generales del derecho. A los principios generales del derecho como las verdades jurídicas de validez universal elaboradas por la filosofía jurídica que sirve de fundamento y límite al derecho positivo. Y se nos explicó que si la norma del Estado se adecua a los principios, entonces tiene validez y si no, no la tiene. Eso se nos dijo en el primer curso, cuando se hablaba de los principios. Entonces, también en el primer curso, cuando se habló de los valores, ¿qué nos decían de los valores? Nos decían que todo lo que el hombre hace, todo lo que el ser humano hace, tiene una carga valorativa. Valorar es preferir una cosa a otra. ¿En base a qué? En base a lo que en esa cosa encontramos encarnada en ella misma y la preferimos. Nos gusta más. ¿Por qué nosotros, por qué la norma jurídica castiga el hurto? Porque prefiere la conducta honrada. ¿Por qué la norma jurídica sanciona los delitos contra el honor y la reputación? Yo digo que el funcionario Jorge Rivas es un bandido, sinvergüenza, corrupto, coimeo y burócrata.
Entonces ese funcionario o esa persona me presenta una demanda civil o una querella, porque la norma que establece los delitos contra la honor y la reputación, ¿qué es lo que hace? Prefiere el respeto a la dignidad humana antes que una conducta distinta a esa. Entonces, todo lo que el hombre hace tiene una carga de valor. El valor es inherente a cada accionar humano. Bueno, entonces, estábamos hablando de los principios del derecho administrativo. Estos son los valores del orden jurídico administrativo que debe informar toda la normativa. A partir de estos principios del derecho administrativo se va a irradiar a toda la normativa vigente. Eso nos dice este autor al que mencionamos, Celso Antonio Bandeira de Melo. Y menciona los siguientes principios del derecho administrativo. Primero es la supremacía del interés público por sobre el interés privado. Cuando el Estado nos dicta normas obligatorias, no debe hacerlo o no lo hace con el objetivo de imperar y estar por encima del particular, sino lo hace en función a las necesidades colectivas que debe satisfacer para justificar su existencia como Estado. Entonces, lo primero es, no podemos atender lo que una persona pueda legítimamente pretender en detrimento de los intereses de toda una colectividad. Principio de interés, de supremacía del interés público sobre el interés privado. Este principio se enfoca en dos aspectos relevantes para la administración pública. Como elemento orientador de la actividad y como autorización legal para imponer restricciones a las actividades de los particulares. En la clase anterior hicimos mención a estas restricciones sanitarias con motivo de la pandemia, ¿se acuerdan? Que dijimos, si la Constitución no dijera expresamente que existe supremacía del interés general sobre el particular, habría que ver hasta qué punto es lícita la restricción de esas libertades, libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad de realizar la actividad económica lícita de su preferencia, ¿verdad?, que tiene cada ciudadano. Pero como tenemos esas normas, ese principio está reconocido en la Constitución Nacional. Este principio se convierte en norma de rango constitucional. Cuando dijimos entonces que el principio de supremacía del interés público sobre el interés privado en el supuesto de elemento de orientación de la actividad del Estado, tiene la virtualidad jurídica de imponer que lo que hace el Estado, la actividad de la administración, siempre, sí o sí, se realice para satisfacer el interés de la colectividad, no intereses personales o intereses de grupos. Entonces, por consiguiente, si con su actividad, con lo que hace, con lo que ejecuta diariamente, la autoridad busca perjudicar a un enemigo político, beneficiar a un amigo, conseguir una ventaja personal para sí o para terceros, entonces está haciendo prevalecer un interés privado, individual o de un grupito por sobre el interés público, y en consecuencia se está desviando la finalidad pública prevista en la ley. De ahí el vicio de desvío de poder o desvío de finalidad torna al acto ilegal. Bueno, también hablando siempre del principio de supremacía del interés público, dijimos que afectan dos aspectos. El primero como elemento de orientación de su actividad que acabamos de explicar, y el segundo aspecto en el cual debe ser enfocado este principio es como autorización legal para imponer restricciones a las actividades de los particulares. Ya hablamos sobre esto, dijimos, en base a esto es que la administración puede restringir determinadas pretensiones que pudieran ser lícitas de los particulares.
Pongamos un ejemplo más de derecho administrativo. Vamos a suponer el servicio de transporte público de pasajeros. Uno podría decir, bueno, considero apropiado que aquí apliquemos las reglas del liberalismo económico y el sistema de transporte sea en base a la ley de la oferta y la demanda. Muchos colectivos, pocos pasajeros, más alto el precio del pasaje, muchos pasajeros, pocos colectivos, más bajo, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? El transporte público le interesa no solo al empresario que tiene el derecho de ganar dinero con sus inversiones, porque el ciudadano, el particular, ¿para qué invierte? Para ganar dinero, es un modo de vida y tiene derecho a hacerlo. No podemos negarle a nadie le podemos decir, ¿sabe qué? Invertí y si perdés tu problema, pero vos igual tenés que hacer. No, el Estado, el particular, tiene derecho a ganar dinero. Ahora bien, la experiencia histórica demuestra que cuando simplemente prevalece ese interés general, ¿qué es lo que sucede? Que se tiende al abuso, y como se tiende al abuso, entonces se impone la necesidad de realizar restricciones. Entonces este es el segundo enfoque que hacemos de este principio del interés público sobre el interés particular y la autorización entonces en consecuencia al Estado, a la administración, de imponer restricciones. Por eso es que la autoridad fija el precio del pasaje. Por eso. Ese es el fundamento, en virtud del principio de supremacía del interés público sobre el interés privado, es que el Poder Ejecutivo es el que fija los precios del pasaje, por citar de alguna manera. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer para seguir avanzando? Está claro, profe. Seguimos. Gracias, Laura. Me va a poner muy contento si activan sus cámaras. Así nos vemos un poco la cara. Veo que ustedes no quieren luego que yo me ponga contento. Hola, Claudelina. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hola, Javier. Buenas noches, profe. Disculpe, estoy manejando. Hola, Laura. No, vos no vayas a evidenciar la infracción de tránsito. Apagar nomás tu cámara y escucharnos. Tranquilo. Gracias, Javier. Ok, profe, gracias. Lorena, no sé si Buenas te noches, profe. saludé. Hola, Carlos. Hola, G. Rojas. ¿Cómo es tu nombre, Graciela? Hola, profe. No, Gladys, la Gladys que suele Rojas. hablar siempre. Ah, Sí. ya. Bueno. Yo para los nombres soy muy malo. Yo varias veces Tranquilo, tengo que profe. preguntar el nombre. Yo tengo una secretaria en la municipalidad hace un mes y 5 veces ya le pregunté su nombre. Alguna vez me acuerdo. Yo por eso cuando tengo novia le digo mi amor, nomás lo para evitar problemas. Bueno, sigamos. Estamos hablando entonces de los principios del derecho administrativo. Vimos el primero, que es la supremacía del interés general por sobre el interés particular. Luego viene, una consecuencia de este principio, es la indisponibilidad de las competencias administrativas conferidas a la administración pública. Bueno, y en el artículo 128 de nuestra Constitución Nacional encontramos consagrado este principio, ya en un artículo de nuestra Carta Magna. Vamos ahora a otro principio, uno muy interesante, que es el principio de legalidad. Y es el principio sobre el cual, del cual se habla muchísimo en esta materia contenciosa administrativa. Materia administrativa. ¿Qué es el principio de legalidad? Se habla mucho y se entiende poco, por cierto. El principio de legalidad o de juridicidad es la proyección
del principio fundamental del Estado de Derecho, que implica que la voluntad de la administración pública, que se expresa por medio de sus actividades funcionales, proviene de ¿dónde? No del arbitrio del funcionario que ejerce la titularidad de los cargos, sino de un conjunto de principios y de un conjunto de normas jurídicas. Este principio de legalidad o de juridicidad se proyecta en la relación jurídica administrativa en los siguientes supuestos. Lo primero, subordina la actividad administrativa a la legalidad. O sea, toda actividad de la administración debe estar autorizada por el poder, por el orden jurídico, y de ahí la fórmula: todo lo que no está permitido está prohibido para la administración, lo cual es exactamente a la inversa cuando hablamos de la libertad de las personas. Para el ciudadano puede hacer lo que quiera, excepto aquello que la Constitución o la ley le prohíben hacer. Pero, en cambio, el Estado no. El Estado tiene que estar autorizado así expresamente. Si la ley no le autoriza a hacer algo, el Estado no lo puede hacer. Entonces, ese principio de legalidad parece simple, pero es un poco más complejo de lo que inicialmente parece. El orden jurídico le atribuye al organismo o entidad del Estado, al órgano público, un mandato expreso para actuar. Y en caso de ausencia de ese mandato, no puede realizar la actividad no autorizada. Bandeira de Melo dice: el principio de legalidad explica la subordinación de la actividad administrativa a la ley y surge como consecuencia natural de la indisponibilidad del interés público. No es disponible el interés público, es decir, el interés público no puede estar sujeto a que se quiera o no se quiera proteger, se protege y punto. Bueno, entonces, veamos, principio de legalidad, dijimos, se proyecta en la relación jurídica administrativa en los siguientes supuestos. Dijimos, subordina la actividad administrativa a la legalidad. Luego, determina la eficacia de la actividad administrativa. O sea, si la administración pública realiza una actividad no autorizada, esa actividad quedará invalidada por vicio de legalidad y por consiguiente ineficaz para producir efectos en la relación administrativa. ¿Qué importancia práctica tiene esto? A la hora de cuestionar una decisión, un actuar de la administración, lo que se tiene en cuenta es justamente si en el actuar administrativo el Estado dio o no, o sea, cumplió o no con todas las disposiciones que marca la ley, y ahí uno dice, bueno, el Estado realizó esta actividad a lo cual no está autorizado y por ende su actividad debe quedar invalidada. La eficacia de toda la actividad administrativa está determinada por la norma legal. O sea, en la administración pública no hay libertad y no hay voluntad personal. Al particular le es lícito hacer todo lo que la ley no prohíbe. Eso ya lo dijimos. A la administración pública solo le es permitido hacer lo que la ley le autoriza. Bueno, otra cuestión es que este principio de legalidad delimita la finalidad de la actividad administrativa. La juridicidad fija los límites de lo que puede hacer la administración pública conforme a la finalidad de la acción autorizada, por lo que la decisión que constituye el medio autorizado por la ley para alcanzar una finalidad no tiene la debida relación proporcional. Si no la tiene, el acto se torna inválido. La actividad solo puede ser ejercida en los términos de la autorización legal. Esto creo que es muy, muy claro. A ver. Este principio de legalidad, ¿dónde se manifiesta? Muy importante, cuando se habla del ejercicio de facultades discrecionales. Y en tal sentido debe señalarse que, siendo la ley una norma abstracta de carácter general,
la mayoría de las veces, muchas veces, el administrador debe elegir mediante el caso concreto la solución que se ajuste, la más ajustada, la mejor solución para satisfacer las finalidades de la norma, para lo cual debe evaluar qué cosas, la conveniencia, la razonabilidad y la oportunidad caso por caso. La discrecionalidad y la apreciación subjetiva caminan juntos. Bueno, les quiero comentar un poco algo sobre este tema. A ver cómo lo harían ustedes. Este es un caso en el que vamos a hablar de una relación jurídico-laboral entre un funcionario y un organismo o entidad del Estado, que tiene un contrato colectivo de condiciones de trabajo que establece que en el caso de que el trabajador sufra una incapacidad total permanente para trabajar o fallezca en su lugar de trabajo o sufra un accidente in itinere, es decir, cuando se va a cobrar, cuando se va a almorzar, cuando se va a su lugar de trabajo o cuando vuelve a su casa, en un accidente in itinere, que dice, se establece como un beneficio la posibilidad de que un familiar ingrese en reemplazo de él a la administración, en un cargo conforme a su idoneidad y capacidad, porque claro, puede morirse, por ejemplo, un chofer, un conductor, un chofer de los vehículos del organismo mundial del Estado, y el hijo que es su familiar que quiere entrar sea médico, no le vas a poner a manejar el... Bueno, esa es la regla, la estipulación del contrato colectivo. Y la norma que me interesa a mí me suele pasar mucho esto en casa. Yo por eso ya dejé de dar las clases en mi casa, porque mi perrito está muy acostumbrado, parece que calcula, está callado toda la tarde. Yo me conecto a Zoom y él empieza a ladrar. Bueno, en fin. Le estaba diciendo, el contrato colectivo dice que si una persona sufre de incapacidad, el trabajador sufre de incapacidad total para el trabajo, previo dictamen de una junta médica, tiene derecho un familiar a ingresar en su reemplazo, incapacidad total. Bien, un trabajador presenta una nota a la administración, a la máxima autoridad institucional, diciéndole, señor, máxima autoridad, yo soy un funcionario que tengo 23 años de antigüedad, soy funcionario permanente, y sufro de trastornos mentales y depresivos. Entonces estoy exceptuado de concurrir a mi lugar de trabajo desde el inicio de la pandemia, desde marzo del año anterior. Y le solicito a la máxima autoridad que disponga el ingreso de mi hija, Juana Pérez, en mi reemplazo. Entonces, yo pido ese ingreso porque yo ya no puedo trabajar. Revisamos el expediente administrativo. Lo primero que notamos es que no tiene el dictamen de junta médica. Tampoco tiene una declaración de incapacidad. De hecho, la Dirección de Talento Humano de la institución la Dirección de Talento Humano de la institución pidió un informe a la respectiva dependencia y no constaba ninguna sentencia que declarase su incapacidad por trastorno mental. Se remite el expediente a la asesoría jurídica donde están ustedes y les pide un parecer jurídico. La Dirección de Talento Humano manda ya un cuestionario que pretende una respuesta dirigida. Dice, el señor es funcionario permanente,
el señor no ha sido sometido a una junta médica, el señor no acompañó ninguna sentencia de interdicción. Le adjunto el informe del trabajador social, donde describe las condiciones en las que está este señor. En el informe, por cierto, dice que el tipo no está nada bien y describe cómo vive. Pido el parecer jurídico si corresponde o no el ingreso. ¿Qué le contestan ustedes? Profesor, antes de expedirse, solicitaría justamente que se realice ese examen, ese parecer de la Junta Médica, ¿verdad? Entonces, antes de emitir una opinión, realizar esa diligencia previamente. Bien. Vos le diría entonces, complete los requisitos formales que prevé el contrato colectivo. Básicamente, ese es tu consejo, tu recomendación. Sí, antes de despedirse, primeramente completar todos los requisitos. ¿Alguien más? Profesor, Carolina. antes que nada yo solicitaría cómo fue homologado ese contrato colectivo. Eso sí me llama la atención. En realidad que acá hay un problema, Carolina. Si el contrato está vigente porque fue homologado, la cuestión está que está vigente. Vos sabés que me gustó tu intervención, te explico por qué. Porque hay algunos autores que sostienen la existencia del principio de estabilidad del acto administrativo. Y otro sector de la doctrina dice que si el acto tiene un vicio en sí mismo, la autoridad lo puede revocar en cualquier momento. Cuando un acto administrativo, por ejemplo, la homologación de un contrato colectivo, adolece de vicios porque el contrato colectivo contiene ilegalidades, que eso puede ser revocado. Sin embargo, un sector de la doctrina dice que no puede ser revocado. Eso justamente vamos a tocar más adelante, por eso que me gustó ya el aporte que hiciste, pero acordate que tenemos en el ejemplo que estamos analizando, en la casuística, el contrato colectivo está vigente. Eso fue aprobado. Profesor, ese caso que estás exponiendo es real. Hoy dictamine. ¿Sabes qué? Estás hablando del ámbito público, ¿verdad? Sí, claro. Y me llama la atención que se haya homologado un contrato colectivo donde un familiar pueda entrar en vez del funcionario, cosa que eso no está establecido en la ley. O se me pasó, puede que, estamos todos los días para aprender, se me pasó algo y no sé, me llama nomás la atención eso, me gustaría saber cómo fue que fue homologado un contrato colectivo así. Yo tengo copia de la resolución de la Autoridad Administrativa del Trabajo que homologa y registra el contrato colectivo. Tenía a la vista. O sea, no puedo dudar de eso. No, puedo la dudar de eso. Autoridad Administrativa del Trabajo homologó un contrato colectivo de la función pública. En su momento. Es un contrato antiguo. Después te voy a explicar algunos fundamentos. La Secretaría de la Función... Sí. Un ratito. Yo he visto varios contratos colectivos de la función pública con esa cláusula. Después, creo que fue, no estoy muy seguro, pero creo que fue a partir del gobierno anterior, y corríjanme si estoy equivocado, es que comenzó a no reconocerse o a no homologarse determinados contratos colectivos que contenían cláusulas que a criterio de la administración contrarían a la ley. Creo que fue a partir del gobierno anterior, a partir del 2013. No sé si antes de eso ya lo hacían, pero yo vi con mucha frecuencia a partir del 2013 que la administración comenzó. Primero, la Autoridad Administrativa del Trabajo decía, señores, en primer lugar, no le vamos a homologar la registro y comisión directiva de un... O sea, no le otorgamos el registro y reconocimiento a una comisión directiva al sindicato público porque se presentó fuera del plazo de 10 días de realizada la asamblea constitutiva.
He visto, por ejemplo, ese tipo de cosas que antes no se hacían. Pero bueno, no quiero centrarme en la discusión de la validez del contrato colectivo, sino quiero ver la respuesta que ustedes le darían a esta casuística. Tenés un contrato colectivo homologado, está vigente. Después podemos discutir los beneficios que consagra. Esa es otra cosa. Segundo, entonces, acá tenemos que faltan requisitos formales que establece el contrato colectivo. Y como faltan requisitos formales, acá la compañera Laura dijo complete los requisitos y luego vuelva aquí para estudiar la pertinencia o no del ingreso solicitado. Entonces, lo que yo pregunto es si ustedes sugieren una nueva solución. Ya, uno nomás hablen, por favor, o si no, no nos entendemos. Vamos. Yo podría darte muchas, ¿cómo te voy a decir? Muchas cuestiones sobre este planteamiento, pero me quedé helada con el tema de la homologación del contrato colectivo, por eso me quedo así sin palabras. Entonces, por eso decido llevarme al silencio porque no entiendo. Nuestro órgano rector es la función pública y el contrato colectivo que no pasa por la función pública para mí no es válido. Y que venga un contrato colectivo a ser homologado por la autoridad administrativa del trabajo, a mí no sé, para mí no es válido. Para mí no es válido. En su momento está bien, puede está ser que bien. sí, pero para mí no es válido. Es muy aceptable tu postura. Nadie puede decir que no tenga sustento. Lo que a mí me interesa acá en el ejercicio es, que quiero plantear, es cómo resolver una situación concreta. Bueno, como no están diciendo nada, les voy a decir qué es lo que se está. Profe, una cuestión, buenas noches, compañeros. Alan Munzón les saluda. Hola, Alan. ¿Cómo te va? Profe, a mí también como dijo la colega Carolina, no me permite llegar a esa solución casuística que planteas, siendo que para mí me parece improcedente ad initio que un contrato colectivo pueda ser homologado en contra de lo que disponen normativas que establecen justamente el interés general sobre el particular. Y negociar cuestiones como el ingreso a la función pública con presupuestos establecidos, con características técnicas de un perfil profesional que debe encajar dentro de las tareas que debe desempeñar un funcionario público para un cargo específico. A mí no me cierra de ninguna manera que eso pueda ser negociado a través de un contrato colectivo, un contrato particular, un acuerdo por escribanía, un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Vos considerás ilegal el contenido normativo que yo se considero mencionó? Ilegítimo, no ilegal. Ilegal ilegítimo. porque acuérdate que estamos hablando de un contrato colectivo que está por debajo de la ley. Entonces, claro, si pero considerando los espacios, ¿verdad? Yo no sé si te referís a un contrato colectivo que haya sido negociado antes de la entrada en vigencia de la ley de la función pública, o qué caso particular, o si nos referimos a un ente con autonomía como una municipalidad o un ente en que haya negociado la inconstitucionalidad. Este es municipal, pero yo he visto ya en la función pública varios contratos colectivos que tenían esa cláusula. No sé si después se renegociaron o y al renegociarse se mantuvo o no la cláusula, porque comenzó a haber un nivel alto de exigencia del Estado a partir del 2013. A mí me parece muy bien que se haga eso, que comience a exigirse con seriedad los beneficios, porque si no queda todo como una negociación política entre la administración y los gremios y se presta a demasiadas cosas que no son buenas. Ahora, lo que quiero que vean es la solución, qué opinan de la solución en base a lo que está vigente. Después vamos a hablar de
legalidad Bueno, de las normas. Para mí, considerando de que- cuando se negoció ese contrato colectivo, demasiado grande le embromaron a la administración. No sé quién fue el negociador de la administración. Muy mal negociador. Porque por lo menos si yo hubiese sido el negociador, jamás hubiese permitido esa cláusula. Y íbamos a levantar la negociación nomás si se plantaban los sindicatos con eso. ¿Verdad? Si me preguntaba a mí mi opinión sobre el contenido normativo. Pero la cuestión está en que vos tenés que solucionar tenés que dar respuesta a un pedido que se te hace y se te marcan cuáles son las reglas vigentes. Entonces, por eso nada más. Pero está bien el cuestionamiento porque quiere decir que el pensamiento de ustedes va no solamente al aspecto meramente formal, sino que ustedes ya analizan, ya miran el todo. Y eso es bueno. Eso es lo que se quiere de los asesores de entes públicos, que miren el todo, no que miren una partecita nomás. Está bien eso que se hace. Bueno, le voy a contar cómo se solucionó eso. Porque lo que quiero que vean es el principio, o sea, la integración del derecho. Eso es lo que quiero que vean en la solución que se dio. El dictamen decía, el contrato colectivo de condiciones de trabajo establece los presupuestos para el ingreso de un familiar en reemplazo del funcionario que padece de una incapacidad. En el expediente se observan los diagnósticos del hospital neuropsiquiátrico y la ficha médica en la cual consta que el paciente, fulano de tal, el trabajador, el funcionario que está pidiendo el ingreso de su hija en vez de él, ha sido internado por trastornos mentales y depresivos como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. Ese era el diagnóstico que tenía. Y consta en la ficha del hospital, así está escrito. Y muestra las internaciones. En el informe del trabajador social, el trabajador social informa que el señor describe cómo vive esa familia, cuál es la situación del trabajador y sobre todo declara que ese señor es sostén de familia. Por otro lado, el señor desde el año pasado ya no se está yendo a trabajar porque está exceptuado por la administración por su enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿la falta de esos requisitos formales autoriza o no a la administración a realizar ese ingreso? Y la respuesta que le dimos fue sí. ¿Por qué? Le dijimos nosotros, si la administración te exceptúa de concurrir a tu lugar de trabajo diciendo que estás enfermo, mal haría en no reconocer tu enfermedad a los efectos de las prestaciones que corresponden. La voluntad se manifiesta de varias maneras y si te está diciendo, usted no viene a trabajar porque tiene enfermedad, la enfermedad que le habilita a no venir, quédese en su casa con goce de sueldo, entonces está reconociendo la condición del funcionario. Esos documentos que menciona el contrato colectivo son para que la administración se convenza de que el trabajador padece un trastorno. Acá la administración ya está convencida. Por eso le exceptúa de concurrir a su lugar de trabajo. Y ya que estamos pagando una remuneración, que entre alguien que sí va a trabajar en lugar de este señor que está en su casa cobrando todos los meses sin venir a trabajar. En base a eso se aceptó el ingreso en reemplazo previa renuncia del funcionario, pero se estableció que los demás beneficios como la bonificación por incapacidad no lo va a cobrar porque no presentó los documentos. A los efectos económicos pecuniarios no se le concede, pero sí el ingreso. Y del momento que él renuncia, hay un montón de consecuencias también que cuando el trabajador renuncia, por el motivo que fuere, no percibe los beneficios económicos que prevé el contrato colectivo. Acá lo que se tuvo fue un criterio fiscalista combinado con normas laborales para que la administración que está mensualmente pagando una remuneración tenga a alguien que realice la prestación.
y no pagar la contraprestación sin prestación alguna. ¿Se entiende cuál fue el fundamento del dictamen? Sí, profesor. Alan, ¿qué te Sí, parece profe, el fundamento? pero lo que me llama la atención son los cabos sueltos que puede quedar en base a esa negociación. ¿Cómo quedaría en su relación con el sistema jubilatorio, si es que tenía alguno, ¿verdad? Eh, lo que respecta Personal permanente. a la seguridad social, cuestiones como Si tiene la cantidad de años para acceder a alguna de las formas de jubilación, lo puede tramitar, sin problema. Si tiene la cantidad y tiene como para jubilarse. Pero no con el 100% de la remuneración. Básicamente ese es el problema del trabajador. ¿Qué otro cabo suelto queda? Pero no es menos cierto lo que decía. ¿Qué otro cabo suelto le encontrás a la fórmula? bueno, supongamos que un trabajador que, bueno, estaba en una situación en la que pudo justificar su no concurrencia al trabajo por tener una, no sé, alguna cuestión que por motivo de salud le permita acceder a eso. Bueno, eso también tiene otras repercusiones fuera del ámbito laboral, pero estrechamente vinculado con esta. Si estaba en IPS, estuviese recibido una percepción económica para completar su salario por discapacidad, también a través de Es las nombrado, no aporta al cooperativas, IPS. o no aporta el IPS. Bueno. Como la Y mayoría del personal permanente en la administración pública tiene este problema. O sea, si vos sos permanente, vos sabés que vos aportás para la jubilación, pero si te pasa algo en el transcurso de tu vida laboral, y bueno, a la buena de Dios, a lo que puedas pagar, porque el Estado no te da una prestación médica como si le da el IPS a los trabajadores del sector privado y a los jornaleros de la administración pública, que aportan. entiendo, por eso es una cuestión bastante delicada para decidir. Habría que tener el legajo completo con todas las informaciones porque a los efectos didácticos se entiende la postura, ¿verdad? Pero igualmente hay cuestiones que son igualmente importantes que deberían considerarse. Lo que me interesa de tu aporte y del de Carolina es justamente el hecho de que miren más a lo largo de la cuestión. Eso es importante y le repito, justamente cuando uno va a darle un consejo a la máxima autoridad o al jefe inmediato, en su carácter de asesor, sea jurídico, político, técnico, lo que fuere, tiene que mirar todas las consecuencias. Si mira solamente la casuística, puede generar más problemas que soluciones. Quizás apague el fuego acá y se genere un incendio del otro lado. Por eso que destaco que se esté mirando más allá y que se discuta y tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con la solución y decir, no, pues ustedes están todos locos para hacer esas cosas, tienen todo el derecho de pensarlo, ¿eh? No, pero la cuestión es que aprendamos del intercambio de posibles soluciones. Con relación a los contratos colectivos, les quiero mencionar algo, luego vamos a continuar con los principios del derecho administrativo. ¿Cuál es la cuestión con los contratos colectivos? La Constitución pues garantiza los derechos laborales de todos, sector privado y sector público, porque expresamente dice que los funcionarios públicos gozan de los derechos laborales establecidos en la Constitución. Nadie puede negar eso. Entonces, esos derechos laborales que están en la Constitución, que son de aplicación para todos, tienen su reflejo en lo que tiene que ver con los contratos colectivos de condiciones de trabajo. La jurisprudencia de los tribunales del trabajo en relación a los contratos colectivos es la siguiente. Dice, los contratos colectivos tienen una vigencia determinada. 2 años, generalmente son 2 años, a veces más. Bueno, tiene una vigencia determinada. Una vez que termina el plazo por el cual fue celebrado el contrato colectivo,
el mismo caduca de pleno derecho. Pero todos los derechos establecidos en ese contrato colectivo integran el contrato individual de trabajo, es decir, forman parte de los derechos laborales del trabajador y también del funcionario. Entonces, cuando todos los que ingresaron a la función, al trabajo, a esa empresa o a la función pública, durante la vigencia de un contrato colectivo, gozan de esos beneficios, aunque el contrato caduque. Lo que podría suceder es que los que ingresan con posterioridad a la fecha de caducidad carezcan de esos derechos porque no hay norma que lo consagre, ¿se entiende? Eso dice la jurisprudencia de los tribunales del trabajo en cuanto a efectos en el tiempo de los contratos colectivos. ¿Se entendió? Sí, profesor, clarísimo. Entonces, ¿cómo quedaría la vigencia? ¿O para qué tiene una vigencia el contrato colectivo si termina su vigencia y continúan los efectos? Porque puede ser renegociado. Y acuérdate que los contratos colectivos tienen derechos adquiridos y también hay derechos en expectativa. Por ejemplo, te voy a graficar, Carolina. Este contrato colectivo dice que en caso del accidente in itinere o de incapacidad total y permanente para el trabajo, si el trabajador era sostén de su familia, un familiar tiene derecho a ingresar en su reemplazo en un cargo conforme a su idoneidad y capacidad. Y establece también prestaciones por muerte, 50 salarios por única vez, perdón, 20 salarios por única vez a los herederos, o si es una incapacidad total permanente, un beneficio contractual de 50 salarios que deben pagarse dentro de los 30 días de probada la incapacidad total y permanente para el trabajo, además del ingreso del familiar. Bueno, si yo soy funcionario nombrado de esa institución, caduca hoy el contrato colectivo. Yo no ejercí el derecho de recibir una prestación por incapacidad porque no fui declarado incapaz. Entonces, si a futuro se renegocia el contrato y se quitan esos beneficios, todos aquellos que no hayan ejercitado esos derechos, pues no lo van a ejercitar más. Ya no van a tener esa posibilidad. Pero todos aquellos que han ejercitado ese derecho, las prestaciones les son debidas. Eso es lo que sucede. ¿Se entendió? Profe, una cuestión que me preocupa a mí. Yo creo que estos ejemplos que das y que, bueno, provienen de la Cámara, ¿verdad? De lo laboral. Y entendiendo, ¿verdad? Su aplicación al sector público por el reconocimiento constitucional que mencionabas. No sé, no me convence del todo que sea posible su vinculación con el sector público. ¿En qué sentido, por ejemplo? Se puede hablar de los derechos, de los reconocimientos, de las formas, de los modos, pero en el sector privado existe una versatilidad administrativa y financiera que probablemente permitiría darle cumplimiento a los requerimientos, a los pactos de contrato colectivo, como el que se le pague un 50 salarios mínimos o se le incorpore a fulano, sultano, en las circunstancias que éstas sean médicas, cuestiones de edad, etc. Pero en el sector público, ¿cómo le das cumplimiento a eso? ¿Cómo le pagas 50 salarios mínimos a un empleado de tal lugar, siendo que depende de una administración central que se decide otra vez entre otros poderes que establecen que fulano de tal institución va a percibir durante todo ese año esta cantidad? Uno en el caso de la municipalidad se encuentra con que eso se cumple Claro. Tiene que pero estar previsto. Si no está previsto, que va no a se ser puede muy pagar. difícil cumplimiento. Si no está previsto, tiene que estar previsto y tiene que haber certificado de disponibilidad presupuestaria. Las dos cosas. Si falta uno de los dos, no se paga y punto.
Y en ese caso, te preguntarás, si la Junta decidió no incluir este beneficio, o se olvidó de incluir este beneficio, no importa, no está en la ordenanza anual, y alguien pide ejercer ese derecho, le van a decir, no está previsto para este año. ¿Cómo va a cobrar entonces? ¿Cómo va a ser efectivo? Va a tener que demandar a la institución, va a tener que obtener una sentencia favorable y cuando quede firme se le paga con el objeto del gastos judiciales del presupuesto municipal. A percibir eso. Esperando que tenga fondo, claro. Claro, claro, obvio. El CDP es fundamental. Si no hay la plata no se paga. Punto. Claro, entonces ahí la solución es más ligera, ¿verdad? Uno le dice, sí, total, no va a cobrar nunca. No, lo peor de todo es que ¿Sabe, esto sí cobra. profe, yo me tranquilizaría si me decís qué contrato colectivo y si en algún momento me das una copia. Ahí yo me callo y ahí yo no digo más nada. Pero acá me no tengo, gustaría, pero me encantaría, en serio me de encantaría. una ¿Y de qué municipalidad. año es? Espérame un ratito. Dame un ratito. ¿De qué año es? ¿Y su vigencia? ¿Y por qué hasta la Se fecha aplica no todos pasó los por la días. función pública? Se aplica todos los días. Te puedo asegurar. Yo me peleo todos los días con los sindicatos por ese contrato colectivo. El tema es que a mí me preocupa la base. Y si la base está mal, para mí es preocupante. Yo hice una sugerencia a la intendencia. Porque yo soy laboralista, pero patronista. No soy prooperario, por lo general. Entonces yo le sugerí a la intendencia, que es una actividad que se tiene que hacer ya con un inicio de gobierno municipal. Recuerden que en la administración pública tenemos órganos políticos y que tenemos que manejarnos conforme a las necesidades de la administración. Uno no puede generar un problema con los gremios al final de la administración, no tiene que ser al inicio. Así es la cuestión. Pero eso es sentido común. Hay momentos para hacer las cosas y hay momentos que no se tienen que hacer. Entonces, lo que yo le sugiero es, en un momento determinado, pedir la declaración de caducidad del contrato colectivo y establecer que va a tener todos los efectos, todos los derechos adquiridos ya están, eso no se toca, pero que a partir del futuro no se les va a dar determinadas prestaciones porque ya no hay una norma que respalde el pago de esas prestaciones. Y así también, al elaborar cada año el presupuesto municipal, debe excluirse la posibilidad de nuevos beneficiarios. Esa fue la recomendación que le hice. No sé si van a querer hacerlo, o sea, otra historia. Porque nadie quiere problema tampoco con todos los sindicatos de su institución. Porque ahí sí que se van a unir toditos. Generalmente los sindicatos públicos no se llevan demasiado bien entre sí, pero esto va a ser unificarle a todos contra la administración y eso no es bueno. Buenas noches. Es una cuestión política. Y es que estamos hablando de órganos políticos. Sí, y se entiende, solamente que lo que no comprendo es que ya escuché muchas veces que a la mayoría, no sé si es la mayoría, ¿verdad? Pero no le agrada la ley 1626. Obviamente, a mucha gente no le agrada, pero es la ley y se debe cumplir. Por algo está allí, ¿verdad? Pero yo veo que mucha gente le hace a un costado y nombra a la Constitución, ¿cómo era? La 508 no recuerdo bien, de negociación, nombra cualquier otra cosa menos la ley 1626, dice que está todo mal. No está todo puede mal. que tenga sus falencias, pero lo que yo veo es que no sé si no quieren hacer cumplir, no quieren respetar, pero no entiendo cómo un contrato colectivo o un reglamento haya pasado 20 años y no fue homologado por la función pública. Eso es lo que a mí no me cuadra, por eso esto tiene todo un problema, pero para mí la base es delicada. Pues hace 20 años que está en vigencia la ley. El objeto de la consulta, de la pregunta, fue ver varias cosas.
Primero lo que les quería mostrar es que el principio de legalidad del cual estamos hablando no significa que la administración va a andar como un caballo que tenga la ojera. El caballo de tiro, que es el caballo que se usa para tirar los carros, generalmente tiene una ojera acá para que no mire a los costados, para que mire al frente y vaya estirando. El principio de legalidad de ninguna manera implica eso. Implica que todo lo que haces tiene que estar respaldado por la ley, pero que es lícito hacer la integración del derecho. Es decir, entender e interpretar todas las normas en su universo normativo y no uno o dos en específico solamente. Para eso era la consulta con ese objeto. Lo que salió acá, y me parece muy bien, y lo digo por enésima vez, es que veo que hay gente que mira hasta el fondo de la cuestión. Y eso es bueno. ¿Eso qué significa? Significa que nos preocupa de verdad la vigencia de la legalidad. Y es para celebrarlo. Bueno, Ana, ¿vos querías decir algo? Sí, buenas noches. Quería nomás comentarle a los compañeros, ¿verdad? Que yo conozco casos particulares donde se cumple lo que usted estaba explicando, ¿verdad? Un familiar mío trabajaba en la municipalidad, él falleció, la viuda efectivamente cobró los 50 salarios y su hija entró como funcionaria municipal, ¿verdad? O sea, se dio cumplimiento al caso que usted está mencionando. Yo tengo que dictaminar sobre esos temas por lo menos 3 o 4 veces en el mes. No siempre son a favor. De hecho, la política de nuestro actual intendente de Asunción es, no, él no está de acuerdo. No, en lo posible no quiere luego discutir mucho sobre el tema porque dice que eso no está bien. Pero bueno, la cuestión era, ya entienden la finalidad del ejercicio cuál era. Y bueno, el resultado, yo estoy muy satisfecho con el resultado obtenido. Sigamos. Entonces, lo que tenemos que saber acá es, cuando hablamos del principio de legalidad, decimos, el límite de la actividad del Estado tiene singular importancia en el ejercicio de las facultades discrecionales, pero por sobre todo significa el asesor, el que va a aplicar la ley, tiene que mirar el universo normativo. Por ejemplo, el cuestionamiento de Alan y de Carolina. Miraron el universo normativo y ¿qué dijeron? Ese contrato no se ajusta a la Constitución ni a la ley 1126 y a otras disposiciones administrativas. O sea, no miraron solo el texto, miraron el universo normativo. Eso es lo que se espera. Cuando vamos a aconsejar a entes políticos, justamente hay que mirar todo para tratar de prever la mayor cantidad de cosas posibles. Esa es la cuestión. Bueno, sigamos. Después está el principio de finalidad, otro de los principios del derecho administrativo, el principio de finalidad. La finalidad fijada en la norma jurídica está conectada a la satisfacción del interés de la colectividad. Y esta finalidad debe ser la orientación de la... Esta finalidad debe ser la orientación, perdón, la orientación de la actividad de la administración pública. Cuando la actividad de la administrativa se desvía de la finalidad prevista en la ley, entonces nos encontramos ante un acto o una actividad inválida. La finalidad se encuentra conectada con el principio de legalidad. Por ejemplo, en la ley orgánica municipal dice, son funciones de las municipalidades. Y ahí te dice todo lo que deben hacer las municipalidades o todo lo que están facultadas a hacer las municipalidades. Entonces está conectado íntegramente con el principio de legalidad, el principio de finalidad. Conectado íntimamente con el principio de legalidad. No se comprende una ley, no se entiende una norma sin entender cuál es su objetivo. O sea, no hay una norma que establezca un mandato o una facultad porque sí nomás, sino que para algo, por algo, se dictó la norma de esa manera. Busquemos esa finalidad.
Tampoco se aplica una ley correctamente si el acto de aplicación no tiene la sintonía con el objeto buscado por la ley. Implementar una regla de derecho no es un homenaje exterior o extrínseco a la ley, sino dar satisfacción a determinados propósitos. Solo se cumple con la legalidad cuando se atiende a la finalidad. Eso es lo que dice el principio de finalidad. Si la administración no atiende el fin legal al que está obligada, se entiende que abusó de su poder. Todo esto, ¿para qué se da? El Estado pues tiene mucho poder y lo que esto busca es controlar el ejercicio de ese poder. Estado, tenés autoridad, tenés poder, poder ordenarnos cosas, poder limitar nuestro quehacer, pero no lo vas a hacer a cambio de nada, sino a cambio de una finalidad. La ley te dice primero qué podés hacer y qué me podés limitar. Luego la ley me dice, en base a eso, hasta qué punto tu actuar es lícito. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar al siguiente principio. Bueno. El principio de razonabilidad es un límite a la actividad administrativa, en el sentido de que las decisiones que toma la administración debe tener una perfecta concordancia entre motivo, medio y fin. Es decir, existe racionalidad de una determinada actividad administrativa cuando los tres elementos, motivo, medio y fin, guardan una congruencia interna y externa. Les quiero mostrar, no sé si ahora o en la siguiente clase, pero tenemos un caso en el que tuvimos que defender a la institución de una demanda contenciosa administrativa que promovió una funcionaria que fue despedida previo sumario administrativo, una abogada que fue despedida, tuvo a su cargo un juicio laboral, lo dejó abandonado y la municipalidad fue condenada en 800 millones de guaraníes en la suma líquida. Falta ahora cuantificar la suma ilíquida, porque habla de un montón de prestaciones que se deben a las demandantes que no están cuantificadas, que tienen que ser objeto de liquidación por secretaría. Esa trabajadora, esa abogada, demandó, después fue sumariada, despedida, con inhabilitación para ocupar cargos públicos y planteó una demanda contenciosa administrativa que después les quiero mostrar una estructura, una sugerencia de cómo defender la legalidad de lo actuado por la administración. Recuerden que en materia de contenciosa administrativa, de impugnación de actos administrativos, no se atiende a la justicia o no del acto, sino que se atiende primero a la regularidad y a la legalidad del acto. Si el acto es regular y es legal, la solución va a ser justa. Pero no se mira la justicia como fin, sino la regularidad y la legalidad del acto. Entonces, no sé, si gustan, mejor en la siguiente clase porque es un poco extenso, pero para ver la estructura, además quiero borrar los nombres, porque no puedo pasarles el nombre de la funcionaria que fue despedida porque no tengo su permiso para hacerlo. No puedo usar su nombre ni con fines didácticos. Por la siguiente clase les voy a mostrar el esquema de una contestación y me gustaría que ustedes vieran y pudieran aportar algo si ustedes ven que creen que no está bien defendida esa demanda porque le falta este u otro elemento. De repente o quizás aprendan algo o quizás aprendamos todos algo. ¿Les gustaría ver eso en la siguiente clase, esta demanda? La contestación, mejor dicho. Sí, profe. ¿Y los demás? Sí, dice otra persona. Sí, profe, claro que sí.
Sí, también, profesor, sí. Va a ser ilustrativo. Claro, ilustrativo, ¿eh? De ninguna manera pretende ser aleccionador. Puede que sea, puede que resulte, pero no es tan pretenciosa la demostración. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de esto. Nos quedan unos minutos todavía de clase. Ya hablamos del principio de razonabilidad. A ver, Quiroga Lavie, que es un autor argentino, dice que el principio de razonabilidad puede clasificarse en razonabilidad interna y razonabilidad externa. La razonabilidad interna consiste en la debida proporcionalidad técnica y social entre los motivos determinantes en la ley y el fin social que se propone arribar. Es decir, la razonabilidad interna exige un vínculo lógico causal entre los motivos que ocasiona la medida administrativa y los fines perseguidos por ella. La razonabilidad externa, según Quiroga Lavie, está referida a la necesidad de que la medida satisfaga el sentido común jurídico de la comunidad, expresado en los valores del orden jurídico. Si la medida contradice ese conjunto de valores, entonces es irrazonable. Es decir, una medida que cumpla con la congruencia, vinculación, lógica de motivo, medio y finalidad. En la medida en que altera otros valores considerados relevantes dentro del orden jurídico, igualmente será reputado irracional. Como puede ocurrir, por ejemplo, que la medida afecte al principio de igualdad. A ver, para poner un poco un ejemplo y que sea más sencillo de entender esto, como ejemplo de la razonabilidad interna de una medida administrativa se puede citar el supuesto de actos de violencia entre hinchadas en los partidos, sobre todo en los clásicos. Es el motivo, la situación de violencia. Entonces la medida administrativa es, la autoridad administrativa dispone el ingreso por separado y la salida por separado de las diferentes hinchadas. Es el medio para preservar la seguridad en el estadio, que es el fin. ¿Se entiende? Razonabilidad interna. Dice, bueno, hay violencia, los muchachos se pegan, irracionalmente se pegan, se odian por ser de clubes distintos, entonces el medio que vamos a utilizar para evitar esto es una hinchada sale antes que la otra. ¿Para qué eso? Para evitar las peleas. Ocurrió en el último clásico con público que se jugó, por ejemplo, en el estadio General Pablo Rojas del Club Cerro Porteño, que hubo toda la gradería novena se destinó, novena baja, se destinó a la hinchada del Olimpia, y ellos, el ingreso fue por calles distintas, por donde estaba prohibido la circulación y permanencia de hinchas del Club Cerro Porteño, de manera tal que los hinchas del Club Olimpia pudieran llegar hasta la cancha del Cerro de manera segura. Y al salir, se estableció un itinerario, primero salía la hinchada visitante y un itinerario de salida para el despeje de Barrio Obrero y después pudiera salir la hinchada local. Ese es un ejemplo de razonabilidad interna. ¿Está claro esto? Hola. Sí, Bueno, profe. a ver, ahora vamos a poner un ejemplo que parece medio tonto, ¿verdad? Pero se da mucho esto. La falta de razonabilidad interna de una medida se da en el supuesto de que no haya esa correspondencia entre el motivo, el medio y el fin de la medida. La falta de razonabilidad interna, por ejemplo, dice, hay un crecimiento estadístico de una enfermedad, el SIDA. Entonces el poder público dice, como una medida para combatir el SIDA, vamos a prohibir el consumo de bebidas alcohólicas para evitar el contagio de dicha enfermedad. ¿Por qué? Y porque cuando los muchachos se emborrachan tienden a tener relaciones sexuales descontroladas y sin protección. Acá no parece
racional lo que está planteando la administración. ¿Saben dónde se da mucho esto? No sé si ustedes habrán visto audiencias de imposición de medidas alternativas en el procedimiento penal. Por ejemplo, yo tuve un caso en el que tuve que pedir la revisión después, porque se le imputa a una persona por apropiación. El denunciante dijo, yo le di dinero para que me importe vehículos de Iquique, y este señor se quedó con mi dinero y no me entregó los vehículos. Eso dijo la denunciante. La fiscalía inicia la investigación, realiza la imputación y el requerimiento de medidas. Y en las medidas, el juzgado, el Estado en este caso, estamos hablando de apropiación, le dice, arresto domiciliario con permiso para ir a trabajar. No era lo ya muy razonable el arresto domiciliario. Pero bueno, era con permiso de trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A las 6 tenía que estar en su casa. Segunda medida, prohibición de salida al país. Bien, es razonable para que esté sometido al procedimiento. Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización, sin comunicación al juzgado. Sí, es razonable porque él tiene que ser citado y para que las citaciones le lleguen bien. Es correcto. Y luego dice prohibición de portar armas y prohibición de consumo de bebida alcohólica. Y yo miro y digo, ¿qué? Pero si acá no estamos diciendo que el borracho hizo algo, ¿por qué no se puede consumir bebida alcohólica? Acá no le estamos acusando de haber cometido un hurto agravado o un robo, ni que haya estado borracho disparando al aire. Y entonces, ¿por qué la prohibición de portar armas? Acá vemos totalmente irracional lo que decidió el juez de garantía. No está de acuerdo y te dice pedir una nueva audiencia de revisión y de paso pagar lo que se tiene que pagar en secretaría para la audiencia de revisión. Bueno, pero este es un caso, un ejemplo de cuando no existe la razonabilidad interna de la medida. Profe, ese habrá sido un copy-pegue nomás. Y justo se fue esa medida también ahí. Ya en otros casos, sí. Yo no creo que, Alan, de verdad te digo, bueno, a ver, yo puedo considerar, Alan, que como estamos en Paraguay, se hayan olvidado de borrar y que por eso nomás se dictó así el auto interlocutorio del juzgado de garantía. Si hubiésemos estado en Francia, en Alemania o en Suiza, yo hubiese pensado que en realidad lo que están haciendo es otorgar medidas estúpidas para que a futuro uno tenga que pedir la revisión y de paso los funcionarios cobrar por lo que se cobra en las audiencias de imposición de medidas. Pero eso sí, si estuviéramos en Francia, en Alemania o en Suiza, pero aquí de ninguna manera. Tenía ya el formato solo, ya les digo, probablemente en Suiza hubiese pasado por otro motivo. Bueno, en fin, estamos llegando ya al final de la clase, veo lo que ya desertó uno, pero acuérdense que tenemos que llamar la lista. Yo no sé quién es el que se fue, pero ese que se fue va a tener un problema de asistencia. Bueno, vamos a hacer de maestro de escuela. Y vamos a llamar la lista, nos queda de otra. Vanessa Acosta justificó su ausencia. Ana Barbosa. Presente. Presente. Pablo Barreto. Pablo Barreto. Álvaro Bedoya. Sandra Cabral. Presente, profesor. Carmen Carvajal. Diego del Valle. Laura Noemí Díaz.
Presente, profesor. Javier Doldán, él es el que estaba manejando. Luz Duarte. María Escobar. Pedro González. Luis González. Oscar Gossen. Cintia Mareco. Presente. Presente, profe. Lilce Mireles. Presente, profesor. Rosa Montiel. Presente, profesor. Ángel Monzón. Presente. Vanessa Ojeda. Presente. ¿Dónde está Vanessa? Ah, Galaxy A50 era. Juan Pablo Viedo. Mayra Patiño. Marlene Rodríguez de Palma. Presente, profe. Gladys Rojas. Presente, profesor. Carlos Marc Rojas. Presente, profesor. Juan Andrés Rolón. Presente, profesor. Carolina Saldívar. Presente, profesor. Alicia Sanabria. Presente, profesor. Francisco Santa Cruz. Claudelina Torres. Presente, profe. Cristian Vera. Hilda Bernarda Verón. Presente, profe. Paola Villalba. Presente, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos el próximo jueves y ahí les voy a mostrar un poco esta presente Carla Rojas. Presente, creo que no me escuchó, dice. Bueno, vamos a... Carlos Rojas. Carlos Rojas, perdón, yo leí. Bueno, nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Buen fin de semana para todos y bueno, me gustaron mucho los aportes de hoy en la clase. Muchas gracias por la participación, buen descanso, buen fin de semana. Hasta luego, saludo a todos. Hasta Buenas luego. noches. Buen fin de semana para todos. Buenas noches. ¿Cómo es que papá mañana, no?